Hola compañeros, muy buenas noches. Agradezco la presencia del doctor Carlos Urbina, del doctor Pedro Valderas y del doctor Jorge Curiel para hacer un breve resumen de la entrevista que tuvimos con el doctor Héctor Coronado sobre el concepto de patrones de crianza. Es un tema sumamente importante y que de una u otra manera todos lo tenemos un tanto en la mente, en nuestra lógica. Sin embargo, hasta que lo estudiamos, hasta que lo investigamos, hasta que lo revisamos, nos damos cuenta de qué tan importantes son los resultados que hoy tenemos en materia de seguridad, en materia de economía, en materia de educación, en todas y cada una de las fases y caminos que hacen a un país productivo. Eh, es muy necesario, es muy importante el poder entender, el poder comprender que si bien es cierto, no existe un patrón de crianza único, ni un patrón de crianza perfecto. Todos ellos moldean a nuestros jóvenes y les van dando las herramientas y les van dando el camino para, en un momento dado, poder desarrollar de la mejor manera posible sus habilidades. Es muy importante el que entendamos que sin estos patrones de crianza positivos, que sin estos patrones que de una u otra manera conforman lo que es un joven, nuestra conducta de una u otra forma se ve afectada. Hoy por hoy, digo sobre todo por un tanto por las edades que tenemos todos los participantes. Siempre tomamos en cuenta qué se hacía bien, qué se hacía mal, qué funcionaba y qué no, qué dejaba de funcionar. Sin embargo, hoy el gran problema es lo difícil que es para los jóvenes, uno, ciertamente encontrar trabajo, dos, comportarse de acuerdo con las normas que ya están establecidas, pero sobre todo y principalmente, cómo alejarlos del mal, cómo alejarlos de las conductas antisociales, cómo alejarlos de el mal camino, si queríamos llamarlo de una manera. Todo es a través de estos valores, de estos principios, que van debidamente y fuertemente arraigados y que de una u otra forma se desarrollan a plenitud, primeramente en una edad de adolescentes, luego como jóvenes y posteriormente como adultos. Todos estos conceptos que nos enseñó debidamente el doctor Héctor nos ayudan a entender hacia dónde queremos ir y qué es lo que deseamos. Es un tema sumamente importante esto. ¿Por qué? Porque crea las bases, crea el buen camino y de ahí todo lo demás es una hoja de ruta que nos hace funcionar como sociedad. Todos nosotros pertenecemos a una generación donde las reglas estaban puestas desde el inicio y que sabíamos qué esperar y hacia dónde ir. Hoy tenemos una juventud un tanto más dispersa en el pensamiento, apegada a las TICs, muy apegado a las redes sociales, pero dentro de esa red social, lamentablemente, también se crea una especie de máscara, que crea un anonimato. Y ese anonimato hace que el joven verdaderamente muestre un lado totalmente distinto del esperado. Al final, lo que quiero compartir con todos ustedes es que fue una entrevista de un gran aprendizaje. A mí en lo personal me dejó
muy grabados muchos conceptos del doctor Héctor, pero sobre todo, principalmente, que nos enseña, nos dice eh, en dónde enfocarnos, en dónde apretar para que las cosas funcionen bien. No es fácil, sobre todo porque necesitaríamos básicamente casi 2 o 3 generaciones para cambiar las conductas que actualmente tenemos. Sin embargo, algo que queda claro es que con que se inicie, con que alguien lo haga, vamos a tener mayor porcentaje de probabilidad de que las cosas se hagan bien. Agradezco muchísimo en todo en todo este proceso al doctor Carlos, al doctor Pedro, a Jorge, y también al doctor Samir, en la oportunidad que nos da a nosotros de aprender y sobre todo de poner un énfasis, sobre todo principal, en este proyecto. Agradezco muchísimo y me permito dar voz al doctor Carlos Urbina para que complemente más el resumen y sobre todo su punto de vista, que es muy importante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, amigo, compañero, colega, doctor Darwin Ordaz. Y gracias a todos ustedes que nos están mirando a través de este medio y que nos podrían observar también en el próximamente canal, a todos los de habla hispana. En meses pasados tuvimos efectivamente una charla donde invitamos a un máster en la materia, que ya lo dijo el doctor Ordaz, de nombre Héctor Coronado, panameño, y él nos hablaba precisamente de los patrones de crianza, o para él, ¿qué eran esos patrones de crianza? Y él nos decía, precisamente en esta entrevista que le hicimos las 4 personas aquí presentes en esta sala, que no son otra cosa más que el conjunto de normas, de conductas, de actitudes y de expresiones afectivas que los padres o cuidadores principalmente adoptamos en el día a día para educar, para socializar y para guiar a nuestros hijos. La psicología en el desarrollo clasifica precisamente a estos patrones de crianza en 4 estilos principales. Es lo que a mí me dejó y es lo que, pues, de una u otra manera me dejó mella en el conocimiento, definiéndolos por la combinación de dimensiones fundamentales. Primeramente, el nivel de afecto, el nivel de apoyo y el nivel de control o exigencia. Y el doctor Coronado, este máster, nos hablaba precisamente que existe un estilo, o uno de los primeros estilos, que él le llamaba estilo democrático o autoritario. Para él, este patrón, pues, es el más equilibrado y recomendado por los especialistas en salud mental y educativo. ¿Por qué? Porque este estilo de patrón tiene que ver unas características principales. ¿Y cuáles son? Primeramente, que va a combinar un alto nivel de afecto con límites firmes y claros. Además, va a promover el diálogo. Se van a validar las emociones con los hijos, las hijas, y les vamos a explicar las razones detrás de cada regla que se impone o se da. ¿Qué pasa con el impacto en los hijos? Muy sencillo. Con este estilo, ¿sí?, el hijo o la hija va a desarrollar una buena autoestima, va a desarrollar una alta capacidad de autorregulación emocional, de independencia, de habilidades sociales y un gran sentido de responsabilidad. Pero bien nos decía que no nada más existe ese estilo, sino también el estilo autoritario. ¿Y cuál es este? Él nos decía, el maestro Coronado, que lo va a fundamentar en la impresión
o imposición y disciplina rígida, ¿sí? Con escasos espacios para realimentar. Características principales de este estilo: alto nivel de control, exigencia, pero muy bajo nivel, escuchemos, muy bajo nivel de afecto o sensibilidad. El padre impone reglas estrictas sin justificación. ¿Cómo? Acuérdense que siempre en algunas ocasiones decimos, porque lo digo yo. Y solemos recurrir al castigo punitivo en lugar de buscar pues alguna consecuencia lógica. ¿Qué hace este estilo como impacto en el hijo, en la hija? Suelen volverse personas temerosas, propensas al estrés, con baja autoestima, o por el contrario, sumamente rebeldes, agresivas, tanto dentro como fuera del hogar. Un tercer estilo es el permisivo. ¿Cuántas veces, verdad, por permitir, sí, nos enfocamos en el placer o los deseos del menor, evitando cualquier tipo de confrontación? Características principales que el maestro Coronado nos hacía ver en su momento son un alto nivel de afecto y comunicación, pero nulo o muy bajos en su control de conducta. Para él no existen horarios rígidos. Se toleran malas conductas para evitar un conflicto de límites estructurales en el hogar. Es decir, sí, hijo, está bien, duérmete ahorita. Y ese ahorita le dan 2, 3 horas al joven y no se llega a ese ahorita. ¿Qué impacta este estilo en el hijo? Va a presentar dificultades para tolerar la frustración. Va a rechazar seguir normas extremas o externas de otras personas y van a soler manifestar problemas de adaptación en entornos estructurados como puede ser la escuela. Por último, voy a hablarles del último estilo de aprendizaje del que nos hablaba Héctor Coronado, y es el estilo negligente o el indiferente. Y este se va a caracterizar por el desapego y la falta de involucramiento real en la vida del joven o del menor, del joven, del adolescente. Sus características principales, pues principalmente son niveles mínimos tanto de afecto como de exigencia. Los padres cubrimos muy apenas las necesidades materiales básicas y en ocasiones ni eso, mostrándonos ausentes emocionalmente y sin supervisar las actividades del menor. Por las cuestiones laborales, por todo lo que se tiene muchas veces el maestro, nos decía el doctor Coronado, que muchas veces el maestro de nuestros hijos viene siendo el televisor, viene siendo el celular, viene siendo todos esos medios digitales y que hoy en día pues el internet lo invaden. El impacto principalmente en el hijo, en la hija, pues que van a tener un mayor riesgo de desarrollar baja autoestima, van a desarrollar una inseguridad emocional profunda y van a tener problemas severos de conducta o adicciones durante la adolescencia. Por eso, para finalizar esta participación, me gustaría que hagamos reflexión. Decían en mis tiempos, ni tanto o ni tan. ¿Para qué? Para que todo sea en equilibrio y en la justa medida. Sabemos que hoy en día, efectivamente, la economía, todos esos estándares que nos exige la sociedad, de un teléfono nuevo, de una ropa mejor, pues no es un estándar que nos pueda definir. No gastemos más de lo que ganamos. Yo invitaría a todas las personas que nos estén escuchando, que nos estén viendo, que el patrón de crianza viene desde la niñez, para que en su adolescencia el joven o la señorita no sufran.
y en su adultez puedan ellos tener y procrear una familia mejor en todos los sentidos. Cedo el uso de la voz a mi amigo y compañero Jorge Curiel para que dé continuidad precisamente qué le dejó esta entrevista con el maestro Coronado. Si bien es cierto, la entrevista la tuvimos algunos meses atrás, pero para mí viene siendo como si apenas fuera ayer. Gracias. Buenas tardes. Adelante, Jorge. Sí, gracias, doctor Carlos y compañeros. Buenas noches y pues gracias por ser parte de diferentes temas, de ser compañeros de clase. Eh, el tema que expuso el maestro, el doctor Coronado, pues es muy importante. Es un tema que debe de ser constantemente analizado y debe de ser algo que esté siempre sobre la mesa o sobre los temas principales de todo gobierno, de toda familia. Vamos a recordar, bueno, me quedo con una palabra que mencionó el doctor Carlos, que es reflexión. Vamos a reflexionar poquito, para las personas a lo mejor de nuestra edad. Pues nos damos cuenta de cómo era el patrón de crianza eh, en nuestros tiempos, a lo mejor de niño, o todavía en las pláticas que nuestros abuelos o nuestros padres nos cuentan. Era muy diferente ahorita. Claro que los tiempos han cambiado. Eh, Quizás el hecho de que pues ya tenga que trabajar padre y madre, los dos, pues en cierta forma hemos descuidado a lo importante que son nuestros hijos. Prácticamente los patrones de crianza pues van a ser de ahí. Claro que necesitamos el apoyo y el respaldo del Estado, pero nosotros como familia somos los principales que tenemos que fomentar patrones de crianza que es prácticamente, pues son los valores, lo que nosotros queremos que nuestros hijos sean, a dónde queremos que lleguen, ¿sí? Antes, si ustedes pueden recordar, quizás no todo pues era bueno, pero había un respeto que hoy no lo hay, ¿sí? Antes, pues querían todos a lo mejor llegar a tener un buen estudio, o quizás irse a otro país para superarse. Desafortunadamente, en los tiempos de ahorita, sí, ellos traen la idea de superarse, pero en cosas eh, que no están bien, que son ilegales. La palabra patrones de crianza es un tema que debería de verse en todos los niveles educativos, y no es así. Son temas que deberían de implementarse como temas familiares. Eh, en esa cuestión, pues el Estado es el principal que debería de hacer, así como realiza diferentes temas como de seguridad, debería de realizar, debería tener en su agenda ese tipo porque todo lo que está pasando ahorita en la actualidad, desapariciones, eh, muertes, personas que andan robando, o sea, todo de dónde viene por falta de una buena crianza, no por justificar a los padres que andan trabajando, pero todos estamos inmersos, ¿sí? ¿Qué se espera si seguimos como hasta ahorita? ¿Qué se espera en 10, 20, 30 años? Ya lo mencionó el doctor Darwin, estamos a tiempo. Sí, no importa que seamos uno, seamos dos, tres, pero por algo debe iniciar el cambio, ¿sí? Muy importante la conferencia, la plática que tuvimos con el doctor Coronado. Nos hace reflexionar,
nos hace pensar las cosas y son temas que deberíamos de tener nosotros en nuestra mente. No debemos de permitir que alguien más venga a criarlos, de que alguien más les dé afecto, que las redes sociales. Nosotros somos los principales. ¿Qué queremos? Decía por ahí un compañero maestro. Sí, todos los padres queremos que sean licenciados, pero no es así. Y tiene razón, debe haber, yo les decía a los jóvenes, yo les decía y les sigo diciendo, está bien, no quieres ser licenciado, no quieres ser licenciado en Derecho, arquitecto, está bien. ¿Quieres, no tienes pensado estudiar? Está bien, sé un buen cultivador, sé una buena persona que despacha en las gasolineras, una buena persona que anda el oficio de albañilería, es muy bueno, ganan bien. Sé eso, está bien. Pero ya cuando los jóvenes deciden andar en cosas ilegales, es donde creo que ahí ya superamos una, una barrera que no debería estar. Es donde nos damos cuenta que ahí estamos fallando como padres, como sociedad, ¿sí? Que sean unas personas, agentes de seguridad, lo que sea, está bien, con valores está bien, pero que ellos sean personas que anden delinquiendo, todo tiene que ver con patrones de crianza, ¿sí? Temas muy importantes que espero que no queden nada más aquí. A todos los que nos llegaran a escuchar aquí, es de hacer reflexión. El tema es muy importante y hay que trabajar en ello. Hay que hacer lo que nosotros podamos hacer y esté en nosotros para hacer el cambio, ¿sí? Pues con esto y agradeciendo nuevamente a todos ustedes, le cedo la participación al doctor Pedro. Adelante, doctor Pedro. Gracias, compañero. Antes que nada, quiero agradecer a la Universidad UNARE por la oportunidad que se me dio como doctorante para plantear este tema fascinante de patrones de crianza. Al igual agradezco a mis compañeros de equipo el haberme hecho partícipe de este gran proyecto de investigación, en donde he aprendido mucho del tema. En primer término, puedo señalar que coincido plenamente con el experto en el tema, el criminólogo Héctor R. Coronado, en el sentido que los patrones de crianza son el primer control social informal, que permiten mantener el orden social y que la primera infancia es la etapa crucial donde se inculcan valores y se construyen los primeros modelos de conducta. De la entrevista que hicimos como equipo, aprendí que los niños principalmente aprenden de la observación y que la inteligencia emocional representa un factor determinante en el comportamiento futuro de las personas. Por ello, una persona con un patrón de crianza positivo aprende a respetar normas, leyes y a convivir con otros de manera responsable. Y además que los patrones de crianza funcionan como un mecanismo preventivo frente a conductas delictivas, por lo que desde mi ámbito del derecho penal puedo advertir que quien comete conductas antisociales o antijurídicas tiene un déficit o un nulo patrón de crianza. Por lo que puedo concluir de todo lo que se dijo en la entrevista, que los patrones de crianza son fundamentales porque influyen directamente en el desarrollo emocional, social, cognitivo y conductual de los niños y los adolescentes. Y a través de ello los hijos aprenden valores, normas, habilidades para resolver conflictos y formas de relacionarse con los demás. Son tan importantes que en nuestro país la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes se establece el derecho de los infantes a una crianza libre de violencia y obliga a las autoridades a promover prácticas de crianza positiva. A nivel internacional, la Organización de las Naciones Unidas, mediante la Convención sobre los Derechos del Niño, reconoce el derecho de los niños a ser protegidos contra toda forma de violencia y establece que los estados deben adoptar medidas para promover una crianza respetuosa y protectora. De la entrevista podemos desprender que no existe un estilo de crianza que se pueda decir basado en la perfección, pero sí podemos decir que puede haber basado en el afecto, la comunicación, el respeto y el establecimiento de límites claros para fortalecer la autoestima, la autonomía, la responsabilidad y el bienestar emocional de los niños, niñas y adolescentes. También podemos desprender que, en cambio, existen patrones excesivamente autoritarios, permisivos o negligentes
que pueden generar dificultades en la regulación emocional, el comportamiento y las relaciones interpersonales, como ya lo dijo de forma acertada el doctor Carlos. Por ello, la importancia de los patrones de crianza radica en que constituyen la base para la formación integral de la persona, como así lo hizo hincapié el maestro Coronado. Y en mi vida práctica, no solo profesional, sino personal, he aprendido, derivado de todo lo que nos dijo el doctor Coronado, a comprender el porqué del actuar de las personas, a ver con otra óptica de educación familiar y a darles el mérito que merecen a los padres y tutores que se aplican en formar seres humanos resilientes e inclusivos con los demás, con las habilidades necesarias para afrontar los retos del futuro. Asimismo, yo en lo particular he obtenido conocimientos necesarios para el tema y para poder saber y poder hacerlo extensivo a los demás y ver asimismo el conflicto social y antijurídico desde la prevención con un enfoque criminológico del análisis del origen de las conductas contra las personas y sus bienes. Y que la solución no es solamente el imponer una pena, sino que va más allá, que sería apostarle a la prevención para evitar que una persona que se convierta en delincuente a través de patrones de crianzas y que se formen personas, seres humanos, que tengan las herramientas necesarias para una vida recta con respecto al Estado de Derecho en que todos queremos y respetamos. Por lo que podemos concluir de forma grupal que la entrevista que se realizó al doctor Coronado nos deja un aprendizaje muy vasto, tanto en lo profesional como en lo personal, respecto a los patrones de crianza, en ver que los mismos son temas fundamentales, de los cuales no puede haber un Estado de Derecho íntegro sin que los mismos sean parte de una estrategia política, incluso social, que nos permita ver más allá de lo que es la actualidad, sino que nos proyecte hacia un futuro que va a traer muchos retos. Y tenemos que crear seres humanos con las herramientas necesarias para afrontarlo. Sería esa mi intervención. Y gracias por quien tiene el interés en estos temas tan fascinantes. Que gracias por escucharnos, gracias por poner unos minutos de atención a lo que hemos nosotros narrado y esperemos que este tema sea desarrollado de forma frecuente, constante y actualizándose cada vez más, compañeros. Adelante, doctor Vina. Muchísimas gracias por el uso de la voz. Y qué razón tienes, Pedro, totalmente, estoy absolutamente de acuerdo con tus palabras, muy profundas, efectivamente, ¿verdad? No sé cómo vean ustedes, pero si Darwin tiene a bien enviar por este medio el link precisamente de la entrevista que se le realizó al maestro Coronado, ¿verdad? Para que nuestros escuchas, pues de una u otra manera también se empapen, ¿verdad? De esta entrevista. Entonces, yo aquí a través de la cámara quise buscar aquí en pantalla el medio para poner el link, pero pues me comenta que aquí Jimeni que no tengo esa autorización para poder ese link, pero sí le comento yo aquí al doctor Darwin Zambrano que nos apoye con anexando ese link de entrevista para que todos los que puedan ver en algún momento esta entrevista o esta plática, ¿verdad? Pues les sirva también y puedan ver, analizar con mayor y mejor detalle esa entrevista de la que estamos hablando. De hecho, lo vamos a acompañar en la descripción del video, cuando se suba a YouTube. En la parte de la descripción vamos a acompañar el link del video de la entrevista, doctor. Pues muchísimas gracias. No sé si alguien quiera hacer alguna intervención a manera de conversatorio para que pues podamos aterrizar el pedimento que nos hace el doctor Samir, ¿verdad? Con respecto a lo que nos dejó precisamente esos patrones de crianza, a esa entrevista que hicimos de manera, vamos a llamarle internacional, porque fue buscar al perito en la materia, ¿verdad? Nos dimos a esa tarea de buscar a alguien especializado, a este criminólogo, educativo, porque eso se dedica, y pues qué mejor encontrar a un creador de contenido extranjero, y digo extranjero, es panameño, pero venezolano, ¿verdad? ¿Es venezolano?
Guatemalteco. Perdóname, ya me equivoqué de su nacionalidad, guatemalteco, y vemos cómo este compañero, bueno, este maestro, pues qué experiencia tan rica nos dejó, ¿no? En contenido, en conocimiento, bueno, fue un tiempo que invertimos excelente, y como lo dije en mi participación, que a mí me dejó mucho aprendizaje, mucho conocimiento, y esos aprendizajes, esos estilos de aprendizaje, esos patrones de crianza, como los dijo Jorge en su momento, ameritan volver otra vez a tener asignaturas como civismo, que nos enseñaban esos valores, esa cultura del respeto, de del amor al prójimo, a los padres de familia, a todos. Entonces, pues no sé si alguien quiere intervenir o Darwin, damos por terminada nuestra participación para la actividad que nos dejó el doctor Samir. Doctor Carlos, pues agradecerles a ustedes, a todos y cada uno de ustedes, al doctor Samir por esta actividad que nos señaló. A ti, Carlos, haber conseguido precisamente el contacto con el experto de la materia. Definitivamente nos deja mucho este doctorado, pero sobre todo en esta parte, en esta etapa donde nos vimos enriquecidos de un tema que pudiera parecer como se llama, de conocimiento general, de lógica mental, pero que tenemos que entenderlo, tenemos que revisarlo, tenemos que reflexionarlo. Porque además todo este tema no solamente se queda en investigación y en entrevista, sino que adicionalmente se complementa con las características de lo que lleva esto al comportamiento social hacia adelante de los jóvenes, ¿no? A las conductas socialmente aceptadas y antisociales. Agradezco a la universidad la oportunidad que nos dieron de poder desarrollar este tema a plenitud y que, bendito Dios, pues todo salió perfectamente. Y que independientemente ya se creó el canal, ya estaremos subiendo ahí la información y les invitamos a todos a los próximos conversatorios, porque además déjenme decirles que pues nos dejaron huella y nos dejaron con ganas de hacer muchas cosas más. Voy a cerrar la grabación, les agradezco muchísimo de antemano y gracias a todos y cada uno de ustedes por la oportunidad de participar en este proceso. Gracias. No, gracias a todos.